En los momentos en que la vida parece cerrarse como una puerta pesada. En los días en que el corazón se cansa, la incertidumbre crece y el miedo se hace demasiado real. Hay un libro en la Biblia que guarda un secreto tan profundo, tan silencioso y tan divinamente colocado, que solo se revela a quienes se atreven a mirar más allá de la historia. Ese libro es Esther. Un libro donde, sorprendentemente, el nombre de Dios no aparece ni una sola vez. Y, sin embargo, es probablemente uno de los textos donde su mano se siente con más fuerza, donde su presencia se mueve entre líneas, donde su voluntad se manifiesta en cada giro, cada decisión, cada aparente coincidencia. En tiempos difíciles, cuando parece que Dios guarda silencio, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando todo indica que estamos solos. Esther aparece como un recordatorio viviente de que el cielo nunca deja de actuar. Antes de continuar, detente un instante. Si esta historia ya está despertando algo en tu espíritu, suscríbete ahora mismo. Porque así como Esther no estuvo sola en su proceso, tú tampoco tienes que caminar solo. Cada vídeo de este canal te revelará claves ocultas de la Biblia para fortalecer tu fe y tu propósito en tiempos difíciles. Suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo los secretos que Dios dejó para ti. Porque el secreto de este libro no es solo su historia. El verdadero secreto está en cómo Dios obra sin ser visto, en cómo Él organiza los caminos, los encuentros, los tiempos y las oportunidades exactas para proteger, levantar y transformar una vida, incluso cuando la persona no entiende lo que está ocurriendo. Hoy te voy a revelar ese secreto. Un secreto que puede cambiar por completo la forma en la que enfrentas tus batallas. Un secreto que puede romper el miedo que sientes hoy. Un secreto que te hace entender que nada, absolutamente nada, se ha salido del plan. Si has llegado a este vídeo, no es casualidad. Si este título llamó tu atención, no es casualidad. Esther no vivió su historia para sí misma. Esther vivió su historia para ti. Para este momento. Para este tiempo difícil que estás enfrentando. Porque Dios también está actuando en tu vida, aun cuando no lo ves. Y hoy, vamos a descubrir cómo. El silencio que parece vacío, pero no lo es. Hay momentos en la vida donde lo único que escuchamos es silencio. Silencio de Dios. Silencio de respuestas. Silencio de caminos que no se abren, de puertas que no se mueven, de señales que no aparecen. Y es precisamente en esos silencios donde muchas personas pierden la fe. Pero aquí está el primer gancho poderoso de este libro. El silencio no significa ausencia. El silencio puede ser la estrategia de Dios. El libro de Esther comienza sin mencionar el nombre de Dios ni una sola vez. Nada. Ni una palabra. Ni una frase. Ni una pista directa. Para cualquier lector desprevenido, parecería simplemente una historia política, una serie de eventos humanos sin intervención divina. Pero ese es el primer misterio que Dios colocó allí. Cuando tú no ves a Dios, Él está preparando algo. Cuando tú no escuchas a Dios, Él está posicionando todo. Cuando tú sientes que nada cambia, Él está moviendo piezas invisibles. Esther no sabía que un decreto de muerte amenazaba su futuro. Tampoco sabía que su posición como reina sería clave para salvar a su pueblo. Ella simplemente vivía, avanzaba, obedecía, actuaba.
mientras el cielo tejía un plan perfecto detrás de cada paso. Y aquí aparece el mensaje oculto que impacta a cualquiera que está viviendo un tiempo difícil. Hay cosas que Dios está organizando en tu vida antes de que tú siquiera sepas que las vas a necesitar. Hay puertas que Dios abre hoy para problemas que enfrentarás mañana. Y hay posiciones en las que Él te coloca no para tu comodidad, sino para tu propósito. El silencio de Dios nunca es abandono. Es preparación. Y el libro de Esther comienza exactamente así. Con un silencio que parece vacío, pero que en realidad está cargado de propósito, destino y protección divina. Y ahora viene la revelación más fuerte de este bloque. Esther ya estaba en el palacio antes de que el peligro llegara. Tú ya tienes recursos, conexiones, talentos y puertas abiertas que Dios colocó antes de que supieras por qué. No estás desarmado. No estás solo. No estás tarde. Estás, como Esther, posicionado. Ese es el primer secreto para tiempos difíciles. Dios te posiciona en silencio. Cuando todo parece perderse, Dios expone lo oculto. En toda historia bíblica hay un momento donde la oscuridad parece avanzar más rápido que la luz. En la historia de Esther, ese momento llega con un decreto tan injusto, tan cruel y tan definitivo, que parecía imposible revertirlo. El decreto que ordenaba el exterminio del pueblo judío. Amán había manipulado al rey. Había mentido. Había sembrado odio. Había firmado una sentencia de muerte. Y lo más impactante es que todo ocurrió sin que Esther lo supiera. Ella estaba en el palacio, y aún así no conocía la magnitud del peligro. Y aquí aparece un gancho poderoso. Muchas veces, tú tampoco sabes la magnitud de la batalla que se está librando sobre tu vida. Pero aún así, Dios te tiene en un lugar estratégico. Mientras Amán conspiraba en secreto, Dios ya estaba preparando la revelación. Porque ningún plan oculto puede permanecer en tinieblas cuando Dios decide traerlo a la luz. Y este es el mensaje profundo para tiempos difíciles. Dios expone lo que amenaza tu destino. Dios revela lo que tú no ves. Dios saca a la luz lo que otros hicieron en secreto para destruirte. Mardoqueo descubrió el decreto. Lo vio antes que Esther. Lo entendió antes que ella. Y se lo comunicó. Ese fue el momento donde Dios usó a Mardoqueo como un instrumento de revelación. Aquí hay un detalle clave para tu audiencia. Cuando Dios quiere salvarte, siempre envía a alguien que te abra los ojos. Una palabra, una persona, un mensaje, un vídeo, algo que te despierta. Y la revelación más fuerte de este bloque es esta. El enemigo siempre actúa en secreto. Pero Dios siempre revela a tiempo. Aquello que parecía oculto, Dios lo hace visible. Aquello que parecía peligroso, Dios lo confronta. Aquello que parecía definitivo, Dios lo cambia. El decreto era real. El peligro era real. La angustia era real. Pero el propósito también era real. Y la intervención divina también. Porque aquí está el secreto. Dios permite que veas el problema, no para destruirte, sino para activarte. No para asustarte, sino para posicionarte. No para hundirte, sino para encender tu propósito. Esther no pidió esa batalla.
pero fue llamada a superarla. Y tú, en tus tiempos difíciles, también estás siendo llamado a ver lo que Dios quiere transformar. Hay instantes en la vida donde el miedo intenta hablar más fuerte que el propósito. Momentos donde el corazón tiembla, la mente duda y el futuro se vuelve incierto. Esther llegó exactamente a ese punto. Cuando Mardoqueo le envió el mensaje revelando el decreto de muerte, Esther sintió lo mismo que cualquier persona sentiría: miedo. No era un miedo imaginario, era real. Presentarse ante el rey sin ser invitada podía costarle la vida. La ley aclara. Cualquiera que se acercara al rey sin permiso era condenado a muerte, a menos que él extendiera su cetro. Esther no era una heroína, era una mujer joven, humana, vulnerable. La grandeza no nace de la ausencia de miedo. Nace de la decisión de avanzar a pesar del miedo. Mardoqueo entonces pronuncia una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ese versículo contiene uno de los secretos más profundos para tiempos difíciles. No estás donde estás por casualidad. Estás donde estás por propósito. Esther entendió algo que tu audiencia también necesita escuchar. Hay batallas que no se eligen. Pero hay victorias que solo llegan cuando decides enfrentarlas. En ese momento, Esther dejó de ver su posición como un privilegio. Y comenzó a verla como una asignación. Y aquí aparece otra revelación poderosa. El miedo paraliza. Pero el propósito activa. Esther no tenía garantías. No tenía seguridad. No tenía una promesa visible. No tenía claridad de lo que el rey haría. Pero tenía algo más grande. Tenía un llamado. Y cuando una persona entiende su llamado, el miedo pierde fuerza. Entonces Esther toma la decisión que cambia la historia entera. Iré al rey, y si perezco, que perezca. Ese no es un grito de derrota. Es un grito de fe. Es la declaración de alguien que entiende que obedecer a Dios vale más que cualquier riesgo. El propósito se activa cuando decides hacer lo correcto, incluso cuando te tiemblan las manos. Esther avanzó sin saber el resultado. Y Dios se encargó de escribir un final de victoria. Porque cuando tú das un paso de fe, Dios siempre da 10 pasos hacia ti. Cuando das un paso de fe, Dios mueve el palacio entero. Hay momentos en la vida donde Dios está esperando solo una cosa: que des el primer paso. Y en el instante en que Esther decidió arriesgarse, todo el cielo se alineó para respaldar. El favor de Dios no se activa con seguridad, se activa con obediencia. Esther entra al palacio, con el corazón acelerado, sin saber si el rey la recibiría o si moriría en ese instante. Pero antes de que ella abriera la boca, antes de que pudiera explicar, antes de que pudiera justificarse, el rey la vio y extendió su cetro hacia ella. Ese gesto cambió la historia. No fue casualidad. No fue cortesía. Fue intervención divina. Cuando caminas hacia tu propósito, Dios inclina corazones. Dios mueve voluntades. Dios derriba leyes. Dios abre puertas que parecían imposibles. Esther no sabía cómo hablaría. No sabía cómo convencería al rey. No sabía cómo revertir un decreto que legalmente no podía ser cancelado. Pero Dios sí lo sabía.
Y por eso, en ese mismo momento, comenzó un movimiento invisible dentro del palacio. El corazón del rey se suavizó. El espíritu de Ester se fortaleció. El plan de Amán empezó a desmoronarse. Y la justicia divina comenzó a posicionarse. Cuando Dios va delante de ti, incluso tus enemigos empiezan a caer por su propio peso. Ester invita al rey y a Amán a un banquete. Es un movimiento aparentemente sencillo, pero cargado de estrategia divina. Cada invitación era parte de un plan mayor. Cada momento era una pieza colocada con precisión perfecta. Cada detalle respondía a un propósito que Ester todavía no entendía del todo. Y este mensaje es fundamental para quien está viviendo tiempos difíciles. Dios no necesita explicarte el plan para cumplirlo. Dios solo necesita tu fe. Mientras Ester avanzaba, Dios ya estaba preparando la caída de Amán. Mientras ella hablaba, Dios ya estaba escribiendo la justicia. Mientras ella obedecía, Dios ya estaba activando la victoria. Cuando tú haces lo que te corresponde, Dios hace lo que tú no puedes. Ester puso su valentía. Y Dios puso el milagro. Hay momentos en la historia bíblica donde Dios no solo protege, sino que invierte los planes del enemigo. Y el libro de Ester contiene una de las inversiones más poderosas de toda la Escritura. Amán había preparado una horca para Mardoqueo. Un instrumento de muerte. Una sentencia definitiva. Un final que él creía asegurado. Dios nunca permitirá que un plan humano destruya lo que él ha decidido proteger. Cuando Ester expone la verdad en el segundo banquete, ocurre algo que solo Dios puede orquestar. La maldad de Amán queda al descubierto. Su conspiración cae por su propio peso. El rey se indigna. Y la misma horca que Amán construyó para Mardoqueo se convierte en su propio final. Esto no es casualidad. Esto es justicia divina. Esto es intervención suprema. Esto es el secreto más poderoso del libro. Lo que el enemigo construyó para destruirte, Dios lo usará para levantarte. Ese es el corazón del mensaje que transforma vidas. Dios no solo detiene el mal, Dios lo revierte a tu favor. Mardoqueo, quien debía morir según el plan de Amán, termina siendo honrado públicamente. El hombre que estaba condenado termina siendo elevado. El hombre que iba a caer termina siendo promovido. Dios no solo te libra, Dios te vindica. Dios te honra. Dios te demuestra que nada ni nadie puede cancelar lo que Él ya escribió para ti. El decreto de muerte seguía vigente, sí. Pero Dios ya estaba preparando un decreto mayor. Un decreto de victoria. Un decreto que cambiaría la historia del pueblo entero. Porque en los momentos más oscuros, cuando todo parece definitivo, cuando la sentencia parece sellada, cuando el enemigo cree que ganó, Dios interviene con una inversión tan grande que nadie puede negar su mano. El enemigo no tiene la última palabra. La enfermedad no tiene la última palabra. El diagnóstico no tiene la última palabra. La crisis no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. El libro de Ester demuestra que no importa qué tan avanzados estén los planes en tu contra, Dios puede cambiarlos en un instante. Después de la caída de Amán, aún quedaba un problema enorme. El decreto de muerte seguía vigente.
En la ley persa, ningún decreto firmado por el rey podía revocarse. Era definitivo. Era legal. Era inquebrantable. Y aquí aparece uno de los secretos más profundos del libro de Esther. Dios no siempre elimina la batalla, a veces transforma el resultado. Esther podría haber pensado que todo estaba perdido. Humanamente, lo estaba. Legalmente, lo estaba. Históricamente, lo estaba. Pero espiritualmente, Dios estaba a punto de mostrar que no hay ley humana que pueda limitar su poder. El rey Asuero hace algo extraordinario. Autoriza a Esther y a Mardoqueo a escribir un nuevo decreto. No para cancelar el antiguo, sino para superarlo. Y aquí está la revelación. Clave. Dios no siempre quita el obstáculo, pero siempre te da autoridad para vencerlo. El nuevo decreto permitía a los judíos defenderse, organizarse y luchar. Lo que antes era una sentencia, ahora se convierte en una oportunidad de victoria. Ese día llegó, y en lugar de morir, el pueblo judío venció con autoridad. Lo que era luto se convirtió en celebración. Lo que era miedo se convirtió en fortaleza. Lo que era derrota segura se convirtió en una victoria inimaginable. Dios no solo te salva. Dios te establece, te afirma y te hace permanecer. Porque la historia no termina en sobrevivir. Termina en honrar. Mardoqueo fue exaltado como segundo del reino. Esther fue reconocida por su valentía. Y el pueblo completo celebró lo que hoy conocemos como la fiesta de Purim. La memoria eterna de que Dios cambia destinos en silencio, pero con autoridad sobrenatural. El secreto de este libro es este. Dios está actuando incluso cuando tú no ves la evidencia. Dios está obrando incluso cuando el peligro parece más grande. Dios está escribiendo tu victoria incluso cuando estás rodeado de imposibles. Esther descubrió que no estaba en el palacio por casualidad. Y tú tampoco estás en tu batalla por casualidad. Estás ahí porque hay un propósito que Dios ya decidió cumplir en tu vida. Y ahora que has escuchado esta historia, debes saber algo. Lo mismo que Dios hizo en la vida de Esther, lo está haciendo en la tuya. Puede que no veas su nombre escrito en tus días, pero su mano está sobre cada paso que das. Puede que sientas que caminas a través de silencios, pero Él está preparando puertas, moviendo corazones y posicionando oportunidades. Puede que enfrentes decretos de miedo, dolor o incertidumbre. Pero Él ya está escribiendo un decreto mayor. Uno que transformará lo que parece sentencia en victoria. El libro de Esther es la prueba eterna de que, no importa cuán silencioso parezca Dios, Él nunca deja de actuar. Tú no estás solo. No estás abandonado. No estás a la deriva. Estás exactamente donde debes estar para que Dios haga lo que planeó desde el principio. Y si estás atravesando tiempos difíciles, recuerda esto. El mismo Dios que cambió un decreto de muerte en una victoria histórica. Puede cambiar tu historia también. Nada está perdido. Nada está definido. Nada está terminado. Porque cuando Dios escribe, ningún enemigo puede borrar.